Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar con mis compañeros un resumen de la temática que consideramos más importante vista durante nuestro semestre cursado para la materia de Derecho Internacional Privado. Iniciamos con el concepto de Derecho Internacional Privado. El concepto de Derecho Internacional Privado se maneja desde una norma nacional bajo criterios legales y se maneja desde un criterio externo o un criterio internacional. Cuando nosotros hablamos de normas o de ordenamiento jurídico, del cual dependemos, hablamos también de unas fuentes formales que se enmarcan dentro de un ordenamiento jurídico. En el caso de nuestro país, la base constitucional es importante conocerla, sobre todo cuando se habla de aspectos de derecho internacional. Bajo el concepto de derecho internacional, la Constitución permite analizar su importancia a nivel nacional y por qué se aplican las normas extranjeras como lo es en el derecho internacional privado. Para comprender esta dinámica, es importante siempre tener en cuenta el artículo 95 y 93 de la Constitución Política. Dentro de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 95, donde nos habla de los deberes y obligaciones, este nos determina que es un deber de los ciudadanos para enaltecer la Constitución Política de Colombia el no abusar de los derechos propios y respetar los ajenos. En el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia podemos afirmar que el bloque de constitucionalidad parte de ese artículo especialmente por los tratados, por los convenios donde el Estado colombiano hará parte con otros estados en la celebración de estos mismos. Estos tratados deben estar aprobados por una ley nacional. La garantía de este artículo es acoplar, ratificar y aprobar convenios que permitan solventar necesidades a los particulares y al Estado mismo. Es importante dentro de esto tener en cuenta también el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, el cual le permite al Congreso interpretar, modificar y derogar las leyes. En el numeral 14 y 16 se faculta al presidente de la República para aprobar o improbar tratados y convenios en estado de excepción. En cuanto al principio de solidaridad, se basa prácticamente en la honradez, en su buen actuar con el otro. Es importante mencionar también el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. Se determina bajo los postulados constitucionales de las entidades públicas y privadas en su actuar con honradez, con lealtad, sin generar perjuicios ni daños. En el artículo 769 del Código Civil se determina una importancia jurídica en la buena fe, que se presume. También se debe tener en cuenta el artículo 66, que compagina con este artículo 769, ya que reglamenta las presunciones. Por otra parte, menciona que los hechos y acontecimientos de mala fe deben ser probados. En el derecho, para concluir esta parte, todo debe estar soportado, los contratos por escrito, los recibos por escrito, manifestaciones por escrito, para que tengan gran validez jurídica. Otro de los temas importantes y que traemos a colación es la lex mercatoria, donde dice que tuvo su origen en la Edad Media, como contrapartida de los derechos de los señores feudales. Esta surgió en las ferias del ordenamiento para regir las relaciones entre los comerciantes, a través de la aplicación obligatoria de los usos y costumbres comerciales. Se presenta a través de distintas manifestaciones. La primera hace relación a los usos y costumbres internacionales. Es la repetición de manera constante y uniforme de actos idénticos, comisivos u omisivos, a través del consentimiento tácito de todas las personas que admiten su fuerza o valor como norma a seguir en la práctica de tales actos. Los usos y costumbres son respetados como ley y se conservan sin escribirse por larga tradición. Se aplica en la interpretación de los contratos según la tradición de los comerciantes. Los contratos tipo se desarrollan por organismos encargados del comercio internacional y
y su utilización es facultativa, dado su alto grado de especialidad, y constituye también un verdadero derecho positivo, contenido en las reglas materiales y en las normas de interpretación. Ejemplo de lo anterior son las normas ICONTERS, que son un conjunto de 11 normas de 3 letras cada una, que fueron establecidos por primera vez por la Cámara Internacional con sede en París en el año 1936 y tratan sobre, primero, derechos y obligaciones del vendedor y comprador de acuerdo a la cláusula de venta escogida. Segundo, determinar quién asume los gastos y riesgos hasta el momento de la entrega de la mercancía, si el vendedor o el comprador. Tercero, fijan el momento y lugar en que se producirá la entrega de la mercancía. Y cuarto, reglamentan la obligación del pago. Las normas ICONTERS son importantes porque son conocidas y aceptadas en todo el mundo. Además, son un requisito en cualquier factura comercial y reducen enormemente el riesgo de que se produzca cualquier malentendido que podría costar mucho dinero. El uso de las ICONTERS no es obligatorio, pero se recomienda en todo caso la inclusión de ellos en el contrato, pues este conjunto de normas es quien unifica los criterios y la terminología comercial que las partes deben utilizar. Por último, tenemos las condiciones generales de venta, que son condiciones que se aplican a los contratos de compraventa y se pueden reglamentar bajo dos conceptos: compraventas nacionales o internacionales. Se consideran que estos contratos de mercaderías se rigen bajo el principio de la autonomía de la voluntad, en el entendido de pactar condiciones sustanciales de acuerdo a las necesidades y la ley. Principio de autonomía de la voluntad, considerada como autonomía propia del derecho internacional privado, consiste en la posibilidad de que las partes acuerden el sistema jurídico que gobernará el contrato internacional, es decir, que implica la elección del derecho aplicable a la relación contractual. Bueno, por otra parte tenemos el régimen contractual en el derecho internacional privado y en el ordenamiento jurídico nacional, en lo cual el régimen contractual a nivel nacional o internacional permite abordar la voluntad de las partes, siguiendo la estructura jurídica y sus características adecuadas de cada uno de los contratos, que están formalizados en la ley, y asimismo sus sanciones en caso de incumplimiento y también sus mecanismos para dar una posible solución al conflicto. Continuando así, existen tres características muy importantes, las cuales constituyen un efecto jurídico vinculante. Entre estas encontramos el hecho jurídico, que nace de la voluntad de las partes, en el querer hacer, en donde se plasman antecedentes, circunstancias que generan un efecto jurídico, lo cual este hecho jurídico tiene dos especies importantes, entre ellas es el hecho positivo y el hecho negativo. Un claro ejemplo del hecho positivo es el desarrollo de un testamento, y de un hecho negativo es la falta de pago de una obligación, como también se estructura hacia un hecho simple o único. Un ejemplo de este sería el nacimiento de una persona, o complejos, como por ejemplo la usucapión, que requiere de un hecho de posesión que se plasma con el tiempo. Por otra parte, tenemos la segunda característica, que es el acto jurídico. Este es en donde se estructura bajo la manifestación de la voluntad de las personas, constituyéndose una acción de hacer algo. Por ende, este se desarrolla de manera consciente, libre y voluntaria, con el fin de establecer un efecto jurídico, el cual es vinculante para las partes jurídicamente y les permite crear, modificar o extinguir sus derechos, lo cual esta manifestación de voluntad puede generar consecuencias jurídicas que pueden ser consecuencias positivas o negativas. Por lo tanto, el acto jurídico se manifiesta conforme a los lineamientos jurídicos sustanciales. Por otra parte, tenemos la tercera característica, que es la consecuencia jurídica, lo cual aborda los hechos que se elaboraron bajo la estructura jurídica de eventos denominados actos jurídicos que la ley establece para que se manifieste la voluntad de las personas. En ese orden de ideas, la seguridad que establece estos regímenes es evitar el incumplimiento de los contratos, bienes o patrimonios de las personas. Por ende, la consecuencia jurídica puede ser positiva o negativa. Un ejemplo de consecuencia positiva es el incumplimiento del contrato, y consecuencia negativa es el incumplimiento del mismo. Y cualquiera de las partes, bajo sus capacidades legales, podrá ejercer sus acciones correspondientes de tipo procesal para dar solución a este conflicto.
Bueno, para complementar lo que dice nuestro compañero, hay que tener claros unos artículos del Código Civil, los cuales reglamentan el régimen contractual a nivel nacional y que reglamenta el régimen contractual a nivel internacional. Entonces, empezamos por el artículo 1502 del Código Civil, el cual habla de los requisitos para obligarse. Y este artículo hace referencia a que para que una persona se obligue a sí misma, es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto de manera libre y voluntaria y que recaiga sobre objeto lícito y finalmente que tenga una causa que se encuentre permitida por la ley. Por otro lado, el artículo 1602 del Código Civil nos habla de que los contratos son ley para las partes y hace referencia a que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esto lo que nos quiere decir es cuál es la importancia para que las partes apliquen ese fenómeno jurídico llamado voluntad de las partes o ese fenómeno jurídico llamado acuerdo libre y voluntario que genera una ley para los contratantes. Este principio se dice que aborda una semejanza con el principio del pacta sunt servanda a nivel internacional, el cual hace alusión prácticamente a lo mismo y quiere decir que lo que se ha pactado tiene que cumplirse. Y finalmente, el artículo 1546 del Código Civil nos habla de la condición resolutoria tácita y hace referencia a que en todo contrato bilateral va envuelta una resolución, una condición resolutoria tácita, y en virtud de la cual la parte cumplida, en caso de que haya un incumplimiento, le puede exigir a la parte que no cumpla dos cosas. La primera puede ser la resolución del contrato y la segunda la ejecución de la obligación que se ha incumplido y puede fijarse una indemnización de perjuicios. A nivel internacional, este régimen tiene que ver con la Convención de Viena, que es una de las más importantes del mundo, y en estos tratados internacionales lo que determina es que todos los países acojan los tratados internacionales públicos, privados, contractuales, mercantiles, y asimismo toda esta norma jurídica permita acoplarse a la interpretación de los contratos o del régimen contractual. Otro tema de gran relevancia es la norma del derecho internacional privado. El derecho internacional privado parte de la consideración de que el objeto principal es la norma jurídica, la cual parte de una norma indirecta que también forma parte de la norma general. La norma jurídica es la conceptualización de la conducta humana en su libertad. En este orden de ideas, la norma jurídica consta de dos elementos esenciales, que es un tipo legal y una consecuencia jurídica. Por otro lado, también encontramos que la norma indirecta se denomina norma de colisión o de conflicto, y esta también consta de dos elementos, al igual que las que anteriormente se mencionó. En la norma jurídica general, el caso está contenido en el tipo legal, y en la indirecta o denominada de colisión está contenida o se desprende lo que es la solución. En ese sentido, para mayor entendimiento, la norma internacional es la norma general y la norma indirecta es la norma en conflicto donde está en disputa si se aplica la ley interna o se aplica la ley extranjera. Por otro lado, tenemos la competencia judicial internacional. Cuando en un litigio entre particulares existe un elemento extranjero, como por ejemplo la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual de las partes, la localización del acto en causa o del objeto litigioso, se debe verificar si los tribunales del Estado son competentes para conocer del litigio. Ahora bien, frente al acceso de la jurisdicción, esto no es absoluto ni condicional, por lo cual cada legislador determina el alcance, la extensión de la jurisdicción de los tribunales del Estado
en el que exista un elemento extranjero dentro de un litigio. También cabe mencionar que dentro del derecho internacional privado existe un juez competente y un derecho aplicable. Bajo ese entendido, es menester indicar que este cuenta con 4 características. La primera de ellas es que las normas establecen la competencia judicial y las define la ley, la cual fija la extensión y la limitación de la jurisdicción. Como segunda regla, las citadas normas son unilaterales. También como tercera regla, estas son territoriales y exclusivas. Y como cuarta regla, estas reglas unilaterales desaparecen cuando hay una fuente internacional, convencional e institucional. Finalmente, abordamos también como tema importante dentro de toda la temática de derecho internacional privado, el tema del S4. Entendido como el procedimiento jurídico que se encarga de examinar si una sentencia o laudo expedido en el extranjero es válido y cumple ciertos requisitos para que posea plena eficacia y se pueda ejecutar en otro país distinto del cual se dictó. En otras palabras, lo que podemos decir es que el S4 es el reconocimiento que se hace en un país de las sentencias dictadas por los tribunales de otro estado. Podríamos decir que el S4 se identifica como una excepción a la facultad soberana de administrar justicia que tienen los estados, en el sentido de que las decisiones de los jueces colombianos producirán efectos jurídicos dentro de su territorio, pero de manera excepcional se admite que las providencias o laudos arbitrales producidos en el exterior tengan fuerza vinculante en territorio colombiano. Importante indicar que la figura del S4 únicamente procede respecto de sentencias o laudos arbitrales que sean de esa misma naturaleza y que además hayan sido proferidos para ponerle fin a un proceso, ya sea de naturaleza contenciosa o de jurisdicción voluntaria. He de señalar también que para que una demanda sobre S4 de una sentencia extranjera produzca efectos en Colombia, debe presentarse ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo que los tratados internacionales dispongan otra cosa, advirtiéndose además que cuando los documentos no estén en castellano se debe anexar copia con la respectiva traducción. El S4 se encuentra arreglado en nuestro Código General de Proceso a partir del artículo 605 y subsiguientes. En el artículo 606 encontramos los requisitos del S4. Y ahí se dice que para que la sentencia extranjera surta efectos en el país debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso. Segundo, que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público. Tercero, que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen. Cuarto, que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de jueces colombianos. Y quinto, que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. En cuanto al trámite, dice que para el trámite del S4 se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Y primero es que en la demanda deben pedirse las pruebas que se consideren pertinentes. Segundo es que la Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 606 de los numerales 1 al 4. Tercero, de la demanda debe darse traslado a la parte afectada y al procurador delegado que corresponda por el término de 5 días. Cuarto, dice que vencido ese traslado, se decretarán las pruebas y se fijará fecha para audiencia, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia. Y finalmente, si la Corte concede el S4 y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el juez competente conforme a las reglas generales del país. Esos han sido los temas que a nuestro juicio nos parecieron los más relevantes, que más nos llamaron la atención y que quisimos traer a colación en el presente trabajo. Citamos la bibliografía a partir de la cual desarrollamos el trabajo. Nuestro trabajo fue desarrollado por los compañeros Dayana Carolina Chicano y Lara, Juliet Potosí, Francisco Javier Yunda, John Jairo Perengüez, Mario Mirabá y Rolando Montero López. Muchísimas gracias.